Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy el Dr. Yus y estamos aquí para hablar el día de hoy de un nuevo tema que nos causa mucha intriga, mucho miedo, mucha curiosidad, el saber qué pasa entre la medicina versus la religión. Un tema que tiene mucho interés, un tema que nos causa a todos dudas, el saber qué pasa después de la muerte, qué pasa cuando una persona está en el hospital, existe la fe, qué pasa cuando existen los médicos religiosos, los médicos ateos y los médicos científicos. ¿Cuál es la diferencia de todo esto y qué tanto tiene que ver la religión en la medicina? Es por eso que el día de hoy tengo un invitado de lujo que es un gran amigo, que él es Jean-Pierre de Pio Podcast. Así que Jean-Pierre, bienvenido a mi canal. Muchas gracias, Dr. Yud, por la invitación, por estar aquí presente. Qué gusto, amigo, de verdad. Tanto tiempo que teníamos por estar planeando esto. Llevamos cerca de 3 años de estarlo hablando. Y pues bueno, ¿quién diría que el día de hoy, después de tanto tiempo, hemos logrado? Pero por favor, platícale a nuestra audiencia quién es Jean-Pierre, a qué te dedicas y un poco de ti. Bueno, ¿quién soy? Primero que nada, soy un hijo de Dios. ¿Ok? Soy un hijo de Dios que él estuvo sirviendo en un monasterio durante 7 años, en un monasterio exorcista, donde nos dedicábamos a la liberación y al crecimiento espiritual. Por tema de seguridad prefiero no decir lugares, ¿no? Y de lo que vamos a hablar podemos cambiar el nombre de los casos, personas, etcétera. Como tú gustes. Pero lo que sí te puedo decir es que estuve en varios exorcismos. ¿Ok? Estuve participando no solo como ayudante, también como líder con un grupo. ¿Ok? Con un grupo, obviamente uno nunca está solo, Claro, ¿sí? En ningún momento, claro, sino que también y cuando son cosas espirituales fuertes, claro. menos todavía, ¿no? O sea, estar solo. Entonces, no solo por la corte celestial que bajan todos los ángeles y santos, sino también por personas que uno se encuentra en el camino. Claro. Fíjate que todo esto que tú me dices, pues, obviamente es muy fuerte para la audiencia porque yo creo que muchos han escuchado hablar pues, de que existen este tipo de situaciones espirituales, tanto como existe el bien, existe el mal, cada quien tiene sus creencias, pero bueno, yo quiero platicar un poquito acerca de lo que hemos vivido, al menos nosotros en el área de la salud. Cada médico tiene infinidad de experiencias que te podrían contar, pero te quiero platicar un poquito de mi experiencia. Lo que yo sé es que en la medicina existe tanto la medicina religiosa, el médico ateo y el médico científico. El médico ateo no cree en nada, no tiene ninguna creencia religiosa, podríamos decirlo así. Se basa en la ciencia, pero no va más allá de una enfermedad. Es decir, no cree en nada, es solo en su trabajo y listo. El médico católico tiene, o cristiano en general religioso, tiene una creencia más allá de que existe algo más que te pueda ayudar. Yo te puedo platicar, por ejemplo, en mi caso, cuando realizamos alguna cirugía o nos sometemos a tratar a algún paciente, siempre le pido a mi cuerpo, a mi alma, que Dios me guíe para poder tratar a la persona y que salga ganando su enfermedad. Más adelante te voy a platicar alguna anécdota o vivencia que yo he tenido, pero no solo sabes medicina, sino también crees en que existe algo más religioso que te pueda ayudar a sobrellevar todas las cosas, ¿no? Y el tercero, que es, pues yo creo que la mayoría de médicos que existen muchos científicos de hace mucho tiempo que se basaban solo en la ciencia, en lo que dicen que todo lo que pasa a nivel de salud solo está basado en la ciencia. No existe nada más, no hay ningún ser supremo que pueda aliviar o curar enfermedades y solo lo que dicen los libros es lo que es y no hay nada más para sospecharlo, ¿no? Sin embargo, hay muchas cosas y hay muchas vivencias en las que esta teoría se pone en hipótesis. No sé qué opinas sobre esto, ¿has escuchado algo de esto? ¿Algún médico o algo al respecto? Sí, a ver, por supuesto.
Una profesión implica mucho también cómo es la persona y cómo la lleva a cabo, para bien o para mal, implica también cómo es la persona, Claro. ¿sí? No solamente el conocimiento, sino también el corazón, Claro. ¿sí? Una persona más carismática, más simpática, puede empatizar un poco más que una persona que sea más amargada, ¿sí? Y eso es punto y aparte de que si sabe o no sabe, ¿no? O sea, de que si sacó 10 en la escuela o reprobó, Claro. ¿sí? Eso viene de parte de la persona, de la personalidad, de lo que es uno, Claro. ¿sí? Y yo creo que se engloban acá varios temas. Muchos temas en cadena. Claro. En mayor o menor medida, pero que sí afectan. Ahora, una persona atea, médico, abogado, no importa. Una persona atea, en teoría, la palabra ateo es sin creencia, Ok. ¿sí? Eso es, si nos vamos a la gramática. Claro. Pero en realidad, sí cree. Claro. Ok, no puede creer en Dios o en un ser superior, etcétera, pero sí está creyendo en Él. Claro. Sí está creyendo en lo que Él piensa, en lo que Él hace, Lo que él sabe. en lo que Él sabe, en sus experiencias, ¿sí? Entonces, la palabra ateo en realidad es como que sin Dios, pero a su vez Él se vuelve el Dios, Claro. ¿sí? Claro. O sea, Él se vuelve su absoluto. Ok. Tenga o no tenga razón, eso es punto y aparte, y cada uno juzgará según piense, Ok. ¿sí? Pero, digo, para dejar claro los conceptos, Claro, claro, el concepto. ¿sí? Ahora, em, evidentemente tenemos un alma y tenemos un cuerpo, Claro. ¿sí? Nos componemos de esas dos cosas. Por ejemplo, los objetos, pues no tienen un alma, son inertes, ¿sí? Una piedra, ¿sí? No es que se mueva sola, por si pues, se automueva, ¿no? Claro. Sino que necesita un ente exterior que lo pueda mover de un lugar para otro. Claro. El aire, una persona, etcétera, ¿sí? Y, el automovimiento viene de parte del alma, ¿sí? Y eso es muy importante porque así como en la medicina se aboca las enfermedades del cuerpo, existen enfermedades espirituales, Claro. ¿sí? Entonces tenemos esas dos vertientes que muchas veces se juntan, Claro. que muchas veces no solamente es del cuerpo, sino también son estas enfermedades espirituales, Y no se pueden ¿sí? explicar. Y no se pueden explicar exactamente con algo tradicional, Claro. ¿ok? No te hablo de una medicina alternativa, Claro. no, sino que, o experimentos, no, tampoco, Claro. ¿sí? Sino que ahí entra esa parte religiosa de la que estamos hoy aquí, Claro. ¿sí? Claro. Que de la parte del cuerpo, de la parte carnal, de la parte física, ¿sí? ¿Existen enfermedades? Por supuesto que sí, eso es Normal, sí, claro. inamovible, ¿no? Y también existen estas enfermedades espirituales, Claro. de las cuales la medicina tradicional pues no puede hacer tanto efecto Claro. porque no es su fuente, Claro. sino está afectando otra parte de nuestro ser. Claro. Claro. Fíjate que en mi experiencia, bueno, yo he visto muchas cosas, muchos tipos de pacientes que tienen enfermedades complicadas, pero uno de los principales eh, ejemplos que te podría decir que a veces podrías batallar entre si tiene algo espiritual o algo fisiológico es, por ejemplo, las enfermedades psiquiátricas. No tengo mucha experiencia en enfermedades psiquiátricas porque en los hospitales en los que yo he trabajado no atienden esas enfermedades, pero sí he llegado uno que otro paciente con ese tipo de alteraciones y pues
desde esquizofrenia, epilepsia, enfermedades que pues bueno, alteran el sistema nervioso central y pues afecta toda la funcionabilidad y la estabilidad tanto emocional, física y mental de la persona. Claro. Yo he visto muchos casos hablando, por ejemplo, de milagros, podríamos llamarlo así. Cada quien puede llamarlo como lo vea, pero por ejemplo, cuando un médico trata a algún paciente y a veces está tan grave y lo desahucia, eso quiere decir que no hay nada más que hacer, lo desampara y lo deja ya. Y lo vuelve paliativo, ¿no? Y lo vuelve paliativo para terminar el sufrimiento. Ha pasado en muchos casos que a veces se curan de la nada. Claro. Se curan de la nada, en donde el médico ya llegó hasta donde podía saber su conocimiento acerca de la ciencia. No hay nada más que hacer y de la nada se cura y como si nada le hubiera pasado. Yo te podría decir que esos son los ejemplos más claros que podríamos ver en la medicina acerca con esos tipos de milagros en los que pasa. Un ejemplo, yo creo que debe haber muchos médicos que cuando no hay nada que hacer, se lo entrega a Dios y que Dios decida, ¿no? Claro, por supuesto. Y se han visto, yo creo que muchos casos documentados, muy pocos, pero vistos por la gente, por médicos que te puedan contar esa experiencia, sí. O sea, que han visto muchos tipos de situaciones. Y por otra parte, hablando de enfermedades psiquiátricas y todo ese tipo de situaciones, enfermedades inexplicables en las que de verdad, cuando no hay nada más que hacer con los tratamientos, ya le hice las dosis más altas del medicamento y todo, pues también la gente pide que pues el sacerdote venga a darle una bendición y pues pueda haber más allá a nivel espiritual, ¿no? Yo la verdad no tengo mucha experiencia en ese ámbito y pues a mí me gustaría saber tú si en verdad esto existe, hay algo más allá después de la medicina a nivel espiritual o algo con lo que te permitiera sanar, o sea, este tipo de cosas que podríamos llamarle, no sé, una posesión o alguna de este tipo de situaciones. ¿Eso es verdad? A ver, mencionaste algo muy interesante y muy real. Existe el bien y existe el mal. Claro. Existe el blanco y existe el negro. Claro. ¿Sí? Eso es algo que, si existe Dios, obviamente existe un enemigo. Claro. Que lo podemos llamar diablo. Claro. ¿Sí? No voy a entrar en términos de demonología, ¿no? Por más que lo haya estudiado, ¿no? Claro. Sino que me voy a centrar en eso y en otro punto que dijiste muy importante, que son los milagros. Claro. ¿Por qué? Porque un milagro puede ser una sanación, pero en realidad un milagro es una presencia de Dios sobrenatural, Dios, ¿no? De la cual nosotros tenemos una experiencia con Él personal. Claro. Siempre nosotros lo buscamos. ¿Por qué? Porque nuestra alma, ¿sí? En latín se dice capax Dei, es capaz de Dios. Okay. ¿Qué significa eso? Somos la única criatura en todo el universo que nuestra alma es capaz de morar en Dios y Dios en nosotros. Claro. ¿Sí? De morar, ¿ok? O sea, ¿eso qué es? De la presencia de Él. Y cada vez que nosotros estamos más en su presencia, eso es un milagro, ¿ok? Hay milagros visibles, hay milagros intelectuales, hay milagros internos, hay milagros externos también. Siempre y cuando uno se aboque hacia Él, ¿no? O también que no jale las orejas. ¿Por qué? Porque a veces las cosas que nos pasan, ¿no? Así como cuando el niño pues no se quiere comer las verduras, ¿sí? Que uno medio lo regaña, medio la amenaza, porque es para su bien, ¿no? En realidad, ¿sí? Entonces Dios también actúa de esa manera. Como un padre educa a su hijo. Entonces, es importante esto porque en la medicina pasa mucho. Sí están muchas cosas documentadas, pero lamentablemente nadie habla. Nadie habla porque... ¿Por miedo? Por miedo, porque es controversial, porque es tabú, porque... Bueno, la gente es muy volátil, ¿sí? No me puedo poner sus zapatos. Claro.
¿sí? Pero se puede investigar, y invito a todos, a ti y a cualquiera que nos están viendo, Claro. ¿sí? Que pueden investigar acerca de cualquier santo. Cualquier persona que sea santa, cualquiera. A ver, desde el siglo I hasta el siglo XXI. Bueno, Cualquier santo, ahora sí, el santo de tu devoción, ¿no? O el que más odias, no pasa nada para ver si es verdad o no es verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque para ser santo, para que la Iglesia Católica te otorgue el el nombre de santo. el nombre o el estatus de santo, primero que nada es porque estás en el cielo, ¿sí? Sí. Estás salvífico, así se dice. Ok. Segundo, necesitas pasar dos procesos. Uno que es la beatitud, Ok. ¿sí? Que eso viene del latín beato. Ah. Y la canonización, ¿sí? Son dos procesos como judiciales, Ok. ¿sí? Dos pasos de los cuales tienes que hacer, o sea, el santo, ¿no? En este caso, ¿no? Tiene que realizar dos milagros, Ok. ¿sí? Y milagros, lamentablemente, digo para él, porque ya hablé, ¿no? De los términos del milagro, sino para él tienen que ser visibles, ¿sí? Que alguien más lo sea testigo de ello. Que uno, que alguien más, Ok. ¿no? Y dos, que no tenga ningún tipo de negatividad. Ok. Que no haya un pero, ¿sí? Que no haya una duda, ¿sí? De que haya sido un milagro. De que haya sido un milagro. Y eso, yo creo, digo, no he estudiado todos los santos y no en todos los milagros, pero yo creo que en un 99% son de la medicina. Ok. ¿Por Muy qué? interesante, ¿eh? Claro, porque una cosa es la ciencia, ¿no? Que la filosofía es una ciencia porque tiene un objetivo, ¿sí? Y otra cosa es lo científico, Por supuesto. ¿sí? Que lo científico tiene que ser comprobable, O ¿ok? sea, sí, sí, sí. Tiene que ser tangible, tiene que, o sea, que haber una comprobación, Exacto. ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos comprobarlo? Pues a través de algo palpable. ¿Cómo? Un estudio, Claro. ¿sí? Un estudio que hoy por hoy, pues, resonancias, o sea, a ver, cosas medicinales Claro. propiamente, Estudios ¿no? tecnológicos que permitan comprobar eso. Exactamente, ¿no? Que antes haya una enfermedad, haya una maldeformación, haya, no sé, muchas cosas, y oh sorpresa, haces algo sobrenatural, como el cura que mencionaste que va al hospital a rezarle, a dar la bendición, a dar los santos óleos, etcétera, ¿no? O ha tocado, por ejemplo, en México tenemos muchos santos, Claro. ¿sí? Hay 4 maneras para ser santos, pero bueno, eso no voy a entrar a ese tema, ¿sí? Sino más que nada en esto. Que para hacer estos milagros, ¿sí? La persona, no el paciente, porque muchas veces está en coma o muchas veces no puede valerse por sí misma, ¿no? Pero bueno, también, no, la persona como la cercanía familiar, ¿no? El familiar más cercano, le reza a Dios, le reza al santo, le reza a la Virgen, ¿no? Que es muy importante, Claro. ¿sí? Como poderosa, se podría decir, ¿no? Así vulgarmente, ¿no? Entonces, para que interceda, ¿sí? Y para que otorgue esa sanación, ese milagro, etcétera, Ok. ¿sí? Entonces, en México ha pasado de, por ejemplo, en Zaguayo, Michoacán, Ok. ¿sí? De un niño que fue mártir de la cristiada, ¿sí? La cristiada fue una guerra, se puede decir, religiosa civil que hubo en México en los años 30, Ok. de la cual este niño tenía 14 años y fue martirizado por los judiciales y bueno, terrible, le degollaron la planta de los pies, Wow. lo hicieron caminar así, o sea, fue muy Martirizado. muy martirizado, ¿sí? Un niño, ¿no? Y lo único que tenía que decir era, muera Cristo y viva el gobierno, y él dijo, viva Cristo Rey, en todo momento, Wow. ¿sí? Bueno, digo, esa es la historia del santo, ¿no? Pero ¿por qué fue santo?
por un milagro que hizo. Y esto, digo, todo lo que te voy a contar no es de que me han contado, o no. Cosas que yo personalmente te puedo decir que he vivido, ¿sí? O sea, porque digo, es lindo leerlo en un libro y decir, ya, ajá, está bueno, Claro, ¿no? O sea, sí, ajá, no, sino al contrario, o sea, Creerlo por las vivencias. yo puedo ser testigo, ¿no? De todo lo que te puedo contar, decir y comprobar también, Claro, ¿sí? O sea, sin problema. claro. Porque si no, pues credibilidad, ¿Qué credibilidad? ¿no? Sí, por supuesto. Fíjate que ahorita que tocas esos temas de los santos, yo no sabía exactamente cómo consistía esto y es impresionante porque esta historia que me cuentas me ha dejado sin palabras porque yo no sabía todo lo que tenían que pasar y bueno, la fe tan grande que tenía pues ese niño, ¿no? Joselito. Creo que sí había escuchado acerca de él, pero no sabía bien su historia. Y fíjate que volviendo a los hospitales, así como tú decías, como existe el bien, existe el mal. No sé si tú, pues bueno, has pasado por los hospitales y ves que hay sus centros de oración, ¿no? Está Claro. la Virgen, está el Cristo y todo, y la mayoría de los hospitales tienen sus cruces. Pues mira, yo lo que sabía era que pues los sitios eran para las familias, para que vayan a rezar, para pedir, obviamente, porque se sane la gente. Pero fíjate que escuchando, no sé si sea verdad o sepas algo de esto, eh, con otra gente que tiene que ver con el espiritualismo, con la fe y ese tipo de situaciones, dicen que estos sitios están puestos para proteger a la gente en los hospitales de los espíritus y las almas malas que están pasando por el hospital, porque en el hospital muere mucha gente todos los días. Hay muchas almas en pena y hay muchas cosas que te lo puede decir cualquier médico, lo han asustado alguna vez. En mi caso, una vez, yo recuerdo que estaba en un hospital haciendo una guardia y esa guardia todo normal, pero resulta que llega una jefa de enfermería buscando a un enfermero en la noche. Eran como a las 3 de la mañana porque él tenía que entrar a una cirugía circular. O sea, circulante es la persona que asiste alrededor de la cirugía para surtir el material que se necesite durante el evento quirúrgico. Y resulta que llevaba como una hora buscándolo y no lo encontraba en ningún sitio. Pasó la noche, al final entró otra persona a operar. Y de repente termina mi guardia, y cuando termina mi guardia, estamos hablando de que eso fue como a las 7 de la mañana, 7:30, 8 más o menos, veo a la policía, al director del hospital, y pues a todo el Ministerio Público, en el baño, cercado todo como un área criminalística, en la que habían encontrado a ese enfermero muerto. Wow. Resulta que, platicando con amigos y compañeros, se dieron cuenta que en la mañana cuando ellos llegaron, ellos normalmente entraban a las 5 o 6 de la mañana, el enfermero llegó y lo saludó. Buenos días, papito, ¿cómo estás? Otra enfermera dijo que lo vio salir y entrar y lo saludó. Eso estamos hablando que fue como a las 5 o 6 de la mañana. Pasando el reporte final de todo, resulta que él había fallecido a las 2 de la mañana. Esto hasta el día de hoy te lo cuento, me deja helado porque fue una situación que es muy difícil de creer. Claro. Cuando dices, ¿cómo puede ser posible que alguien que falleció tanto tiempo atrás, tú digas que lo viste tantas horas después, con esa alegría, con ese mente de hola, o sea, como siempre, y ya no estaba en esta tierra, ¿no? Claro. Días después fue algo muy terrorífico porque se suicidó, la persona se suicidó y en el sitio en el que se suicidó, su familia llegaba todas las noches por una semana entera a las 3 de la mañana a rezarle. Y era algo muy feo en el aspecto terrorífico porque esa semana nadie durmió.
Esa semana nadie durmió, nadie pudo conseguir. Y yo recuerdo que una de esas noches, yo estaba durmiendo, fue al día siguiente, o fue esa misma noche, no te puedo decir con exactitud, pero que yo estaba durmiendo en una habitación que nada más tenía como un sillón, y a la hora que me acuesto, no había nadie, ¿eh? Y a la hora que me acuesto, siento como, con los ojos cerrados, como que alguien pasa enfrente de mí, y se me queda parado fijamente, viéndome dormir. Y esa era la primera vez en mi vida que yo sentía una presencia. Abro los ojos y no hay nadie. Y yo, tal vez soy muy cansado, tengo sueño porque todo el día te la pasas trabajando, no sabía qué hacer. Bueno, vale. Vuelvo a cerrar los ojos, me volteo hacia el otro lado y cuando me volteo, siento como esa misma sombra se mueve hacia mi lado derecho Claro. y se vuelve a poner allá. Abro los ojos y digo, esto no está bien. O sea, esto no es normal. Sí, claro. Vuelvo a cerrar los ojos y siento como agarra así y se va. O sea, sentí como pasó. Cuando abrí los ojos dije, yo de aquí me voy. Salí, bajé y dicho y hecho, en urgencias estaba toda la gente hablando de ese tema, de todo lo que había pasado, que no se lo podían creer. Y así estuvo toda la semana. ¿Qué pasa con eso? O sea, yo sé que existe mucha energía, yo sé que existe tanto lo bueno como lo malo, como dices, pero ¿cómo puede ser posible que el alma de una persona, quiero pensar yo, estuviera rondando por un tiempo? Para deambular, ¿no? Claro, Por tanto tiempo. claro. Sí. A ver, ¿qué es posible? Es posible. Es una realidad. ¿Sí? ¿Que se da siempre? No. Claro. ¿Ok? Cada caso es muy particular, como una enfermedad. Claro. Ahí depende mucho la persona, su historia, cómo viene, cómo se suscitaron las cosas, ¿no? O sea, es cada caso, cada persona es única, Claro. ¿sí? Entonces, acá algo mencionaste que me gustaría decir. Si esta persona se suicidó, ¿sí? Es controversial. Ok. Primero que nada, Dios quiere almas, ¿sí? ¿Por qué? Porque salimos de Él y retornamos hacia Él. Pero el diablo también las quiere, ¿sí? ¿Pero por qué las quiere? Porque Dios las quiere, Ok. ¿sí? Entonces es como que Dios te ama tanto que por eso el diablo, como odia tanto a Dios, también te odia a ti. Wow. Entonces, también reclama o quiere almas. Por eso muchas veces somos atormentados, por eso muchas veces tenemos pesadillas, por eso muchas veces nos pasan cosas desagradables, ¿sí? No es que es todo, o sea, el diablo, a ver, no hay que echarle la culpa a todo, o sea, tampoco, ¿no? También uno pone su propia cosecha, Claro. ¿sí? Pero digamos de que él está atrás jalando todos los hilos, Ok. ¿sí? Orquestando todo. Exactamente. Entonces, con el tema del suicidio, hoy por hoy, bueno, tú sabes, ¿no? Campeche, primer lugar o segundo, digo, de los primeros, hace En México. muchos años, en primer lugar en suicidios, ¿sí? Entonces, el diablo siempre te va a orquestar con pensamientos. Claro. Pensamientos, con recuerdos, ¿sí? Todos tenemos cola que nos pisen y todos hemos hecho cosas que no nos gustan o cosas desagradables, ¿sí? O cosas malas en sí. Por supuesto. Entonces, y cuando uno quiere cambiar, cuando uno quiere salir, cuando uno quiere ser mejor persona o quiere dar un paso hacia adelante, el diablo actúa. Actúa con recuerdos, ¿sí? Con recuerdos. Con recuerdos. Oye, doctor Yus, tú hiciste esto y esto, y te acuerdas cuando hacías esto, y ahora te la crees de súper sabio, de doctor, y cuando fuiste acá y acá, ¿no? Claro. O sea, te atormenta. Te atormenta, ¿sí? Con pensamientos,
¿sí? Primero a nivel como mental. Ok. Cuando esos pensamientos se vuelven más grandes, ¿sí? En la demonología se dice obsesión diabólica, Ok. ¿sí? Que ahí uno, bueno, hay grados, obviamente, como en todo, como en todo. Cuando se vuelve más y más y más y más y más esa obsesión, ¿no? Em, puede caer una esquizofrenia, ¿sí? Que la origina el diablo, ¿sí? Uno participa, obviamente, porque tenemos un libre albedrío, que al final de cuentas uno decide, Claro. ¿sí? Pero puede recaer en eso. No digo que todas sean así, al contrario, porque hay, como decíamos al principio, hay como enfermedades físicas, ¿no? Y enfermedades espirituales. Claro. Si tu fuente es una enfermedad física, pues adelante, o sea, para eso existe la medicina, Claro. ¿no? Pero si tu fuente, o sea, de la enfermedad, ¿no? O sea, es la causa, una enfermedad espiritual, pues hay otros medios, ¿no? Como el sacerdote u otros medios espirituales para afrontar eso, ¿sí? Ok. Segundo, cuando ya no los creemos, ¿sí? O sea, nos da ese como bajón, ¿no? Que ya crees lo malo. Que ya, exactamente, que ya crees lo malo, viene el segundo round, por así decirlo, que lo sentimos. Empieza la parte emocional. Depresión, ansiedad. Exactamente, depresión, ansiedad, que no podemos, que lloramos, que nos sentimos mal, ¿no? Porque ya empezamos con estos pensamientos que ya no los creemos, básicamente, ¿sí? Y entonces como que ya bajamos al segundo subsuelo, Claro. ¿sí? Y que obviamente todo va incrementando de forma negativa, ¿sí? Y como tercer paso, ahora sí para rematar la situación, ¿sí? Santa Teresa dice que es la loca de la casa, que es la imaginación, Ok. que la imaginación es pensamientos futuristas en base de recuerdos de estos sentimientos negativos de los cuales uno hace cosas antinaturales o cosas que ya no... Sobrenaturales. Pues que ahora sí que meten la pata, ¿sí? Por no decir otras palabras, Ok. ¿sí? Tonterías, pues. Ok. Entonces, así actúa el diablo en nosotros. Ok. ¿Ok? Y por eso muchas veces la gente toma decisiones Incorrectas. incorrectas. A tal grado que una decisión o el grado máximo de una decisión incorrecta, pues es el suicidio. Fíjate que hay una película, no sé si tú la viste alguna vez o podías ver películas ahí no creo que de esta índole, ¿verdad? No. Pero hay una película de terror. Uh-huh. Bueno, antes de entrar a ese punto, dicen que las películas de terror son un portal para abrir algo malo. Dicen. Te soy muy sincero. Sí. Yo puedo estar en un exorcismo. Puedo estar con el diablo. Puedo estar con una persona posesa. Puedo dormir con ella. Puedo, agarrarme a golpes sin problema. Pero una película de terror me da miedo. No mames. Me da miedo. A ver, en la vida real no está esa musiquita de tin, 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 tin. Y no es que te... O sea, no. O sea, Te da miedo. pero me da miedo. A ver, entonces he visto, porque uno de mis mejores amigos me obligó a verla, Ok. ¿no? Una película famosa con Anthony Hopkins, ¿no? Hannibal Lecter creo que es, ¿no? Es bien, sí, no me acuerdo exactamente, Sí. ¿no? Que al final yo estaba así como con mucho así bajo las sábanas, ¿no? Sí. Y después me mataba de risa. Claro. Me mataba de risa. Claro. ¿Por qué? Porque es Hollywood, o sea, Sí. no, o sea, no es Pero sí es verdad. No.
Pero digo, regresando al punto, sí es verdad que abre una puerta, ¿sí? No es como comer un dulce. No por comer un dulce ya vas a quedar diabético. A ver, no. Eso depende de cada persona. Hasta cuánto te metas dentro de ello. Exactamente, ¿no? Y depende cómo eres. ¿Por qué? Porque si eres propenso, ¿no? O sea, muy propenso a ser diabético, tal vez sí, con un dulce quedes. A ver, ¿por qué no? Esto es lo mismo. De la manera espiritual, actúa igual. Sí, ¿Sí? sí. Depende, tu cuerpo depende cómo estás, ¿sí? Sí. Que puede ser que con la primera vez, ahora sí que ya estás frijol con puerco, ¿no? O puede ser que estés muchísimo y pues nada, o sea, pero ahora sí que, como dice el dicho, ¿no? ¿Para qué tentar al diablo? Para ayudar también, claro. Y fíjate que eso es lo que te iba a decir. Hay una película que se llama La Noche del Demonio. No sé si la has escuchado alguna vez. Te cuento un poquito de lo que habla. Esa película es de una vidente, Ok. la cual pues te lee las cartas, puede ver todo, pero supone que se comunica con los muertos. Ok. Y habla mucho pues sobre posesiones. Son como 3 o 4, pues no sé bien las películas. Creo que he visto 2. Pero son unas películas que según están basadas en hechos reales, en la cual a mí me impacta mucho porque hay un caso. Bueno, primero 2 cosas importantes. Una en las que ella hace como un trance en el cual se ve un pasillo en el cual hay muchas almas y como que la quieren tocar y agarrarla porque yo entiendo que es como una guía espiritual en ese momento. Y al final del pasillo hay una puerta en la cual es como que la luz o el infierno. Yo quiero pensar que ese es el inframundo, donde están todas las almas en pena, pues tratando de ver hacia dónde van. Ujú. Durante eso le llega una niña o un niño, no recuerdo bien, pero creo que era una niña, la cual se empieza a enfermar muchísimo, empieza a quedar muy débil, tanto que acaba en silla de ruedas. Ujú. No comía, no dormía, no tomaba agua, muchas cosas hasta que fue enfermándose mucho. Fue con muchos médicos y no encontraron nada, o sea, no tenía ninguna enfermedad. El punto es que con ella llega y en cuando entra en su trance, se encuentra con un espíritu que le estaba robando su alma. Porque como la niña era pues un ser puro, o sea, todavía, porque creo que hay una fase ahí como que todavía eres inocente en toda esta parte de tu infancia. Y como la niña era un ser puro, era luz. Y lo que necesitaba ese demonio era la luz de esa niña. Ujú. Resulta que por partes la vidente se enfrenta contra ese demonio, pero no encontraba su imagen para poder eliminarlo. Entonces, cuando hay una parte final que aparece una imagen, más o menos recuerdo que el demonio está arrastrando su silla de ruedas y le está llevando hacia un precipicio. Ok. Y le está diciendo, aviéntate, o sea, tírate. Y eso iba a ser como el punto final en que si esa alma, o sea, esa niña se tiraba, se moría y ese demonio se podía apoderar de la luz del alma que tenía esto. Este tipo de cosas, pues yo he visto que, o sea, estas películas son basadas en hechos reales. Y por lo que me han contado y todo esto, y pues tú que tienes de experiencia y todo esto, pues esto debe existir, ¿no? Y ahora, ¿qué se puede hacer cuando te llega una persona así? ¿Cómo te das cuenta de que es algo así? Y si existe, no sé, alguna misa de sanación, algún proceso que se vive, o sea, algún exorcismo, o no sé, en esa situación. Sí, mira, tocas un tema muy interesante em, de ahora que me contaste, ¿no? Y lo del médico que había pasado con tu experiencia, con la de la enfermera, ¿no? Y así. Entonces, algo muy importante que hay que saber, que la iglesia, en general, se divide en 3, que es la iglesia triunfante, la iglesia purgante y la iglesia militante. La iglesia triunfante es la que está en el cielo. Son inclusive los ángeles, son los santos, es toda nuestra asistencia celestial que está ahí, ¿sí? La iglesia purgante son todos los que son salvíficos, que se pudieron salvar, pero que tienen que purgar algunas penas y que para eso existe el purgatorio, ¿sí? Que eso está, digo, no vamos a entrar en términos controversiales, pero bueno, está en la Biblia está eso,
¿sí? A diferencia de muchos otros creyentes, Claro. ¿sí? Que por eso las almas del purgatorio pueden deambular, ¿m? Pueden pasar lo que pasó En la película. en la película o lo que pasó en el hospital, ¿sí? ¿Por qué? Porque también están buscando que la gente lo ayude, Ok. ¿sí? O sea, también son gritos que los del purgatorio hacen para que uno no solo se aboca a Dios, sino también lo puede ayudar. Y viceversa, porque ellos también te pueden ayudar a ti, Claro. ¿sí? Y ahí sí, hay muchos casos. Y la iglesia militante somos nosotros, los que estamos militando, los que estamos en la lucha, ¿sí? Que todos, mucha o poca, pero estamos en la lucha, Claro. ¿sí? Entonces, digo, haciendo este preámbulo y volviendo a la película, lo de la niña y todo eso, es muy importante saber una cosa y tener en cuenta algo bien concreto. El diablo, los demonios, ¿sí? El diablo es uno en concreto y es un apodo que tiene, ¿sí? Ok. Como que del más alto. No lo voy a mencionar, ¿no? Pero bueno, yo creo que Se entiende. es el más común, Claro. ¿sí? Bueno, siempre nos va a tratar de engañar. Muchas veces lo logra, ¿sí? Pero esa es su chamba, Claro. ¿sí? Entonces, ¿cómo nos va a engañar? Con cosas sobrenaturales, con cosas que no podemos explicar, con cosas que decimos, ¡wow! ¿No? O sea, que uno Que parecen maravillosas, pero en la realidad no lo son. son fake, ¿sí? Son pura pantalla. Por ejemplo, en los exorcismos, ¿sí? Ha pasado cosas pero muy sobrenaturales, Ok. ¿sí? No solamente milagros, de lo que ya hemos hablado, sino también cosas que el diablo lo propicia y lo hace a propósito para que nos alejemos de la oración, nos alejemos de Dios y lo miremos a Él como si Él fuera Dios, ¿no? Como si Él tuviera el poder, Ok. ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas, te repito, que yo, Jean-Pierre, he vivido, he pasado, he visto, ¿sí? Es, dentro de algún exorcismo, efectivamente, personas, o sea, el poseso en cuestión, ¿sí? O El sea, cuerpo. el cuerpo, no, el poseso en cuestión, a levitar, Wow, en serio. ¿sí? No es como las películas que se pegan en la pared y te hacen, o sea, a ver, no. Pero sí ha pasado, ¿sí? Otras veces que hay posesos que tú los ves normales, tú los ves bien, y en un segundo, Josep, literalmente, en un segundo de estar un cuerpo sano a estar un cuerpo todo lacerado, como si fuera la pasión de Cristo. Pero ¿Sí? y eso cómo es posible? ¿Cómo es posible? Exactamente. Son manifestaciones del que hace el diablo, ¿sí? En el poseso, ¿sí? El poseso, bueno, eso es otro tema acerca de las posesiones, ¿no? Pero existen 3 grados, ¿no? Obsesión, lo que ya hemos explicado un poquito, vejación y posesión, que son molestias del enemigo, ¿sí? En grados diferentes, ¿sí? En la mayor grado, pues, es la posesión. Entonces, él posee tu cuerpo, mas nunca tu alma. Ok. Entonces, en el cuerpo se puede manifestar y puede hacer cosas, ahora sí, inexplicables o sobrenaturales, Ah. ¿sí? Entonces, te repito, para que nosotros lo veamos a él como algo grande, cuando en realidad, dice el Padre Pío, es como un perro amarrado, nada más, ¿sí? Que, a ver, ¿es feroz? Sí, obviamente. O sea, no hay que jugar con él y hay que tener respeto. Claro. Claro que sí, ¿no? Pero al fin de cuentas, es un perro amarrado. Entonces, por ejemplo, me acuerdo de un exorcismo, ¿no? O sea, que estábamos haciendo y la persona, el poseso, tenía
no propiamente una fractura, porque la fractura, bueno, es un rompimiento, ¿sí? Pero tenía dislocada la rodilla, el menisco, ¿sí? Obviamente estaba en tratamientos, no caminaba, estaba en silla de ruedas, ¿sí? Porque bueno, hasta que vuelve y tú sabes todos los procesos que lleva. Y me acuerdo que el diablo, porque el diablo habla a través de la persona, Okay. obviamente no con la misma voz de la persona, sino con... Ahora sí como en las películas. O sea, eso sí es verdad. Eso sí es verdad, eso sí es verdad, ¿no? O sea, con una voz grotesca, con gritos, con insultos, con... O sea, si una persona se cree que es Superior o algo. que habla vulgarmente, pues nunca ha escuchado al diablo. No. Porque es algo que, híjole, te pone la piel chinita, ¿sí? Entonces este poseso estaba con esta rodilla dislocada y me acuerdo que dijo, este cuerpo mañoso no me sirve. En eso, estira la rodilla fuerte así, ¡prac! Suena y dijo, ahora sí, ya está curado. Vámonos al ataque. Wow. Así. Me acabas de dejar helado. Me acabas de dejar helado. Y literalmente, a partir de ahí, que se curó. O sea, a ver, no era una enfermedad lo que tenía, no. Pero a partir de ahí, que podía caminar, pues ya pudo haber, o sea, ya no necesitaba el tratamiento médico que estaba haciendo. Claro. ¿Sí? Qué loco. ¿Y en qué acabó pues, ese proceso? Bueno, ese poseso, hoy por hoy es un gran amigo mío, ¿sí? Que gracias a Dios ya está liberado, ¿sí? Y ahora sí que yo creo que es como uno de los top 10 de lo que hemos vivido, ¿sí? O de lo que yo he vivido. No es lo mismo estar poseso de un demonio que estar poseso de 5,000 demonios, Por supuesto. ¿sí? No es lo mismo estar poseso de un demonio grande, de un demonio príncipe, de un demonio medio o un demonio bajo, Claro, ¿sí? Entonces entre las posesiones hay sus grados. claro. Este amigo mío, este poseso, era ahora sí que uno heavy, ¿sí? Tenía varios picudos, Wow. ¿sí? Entonces, entre todas esas posesiones, ¿no? Evidentemente se juntan, bueno, en un exorcismo, se juntan el cielo, la tierra y el infierno. Y es una batalla, ¿sí? De hecho, me acuerdo de un exorcismo, ¿no? Del cual era una chica, tiene una fuerza descomunal, pero descomunal, o sea, eran 4 hombres más ponchados, ¿sí? Así parecían luchadores profesionales, o sea, y no podían con esta niña. Una niña, o sea, a ver, una niña menudita, delgada, o sea, y no podían someterla, no podían agarrarla, Claro. ¿sí? A diferencia de muchos los amarran, la verdad. Ahora, por otra parte, ¿no? En este caso de esta niña que era muy fuerte, o sea, el cual tenía una fuerza literalmente descomunal, ¿no? Es algo que no es que nos daba miedo, obviamente no, pero era muy difícil atenderla, muy difícil. Entonces, un día, en el exorcismo, ¿sí? Dijimos, hombre, si tenemos a la iglesia triunfante, ¿no? Todo lo que ahora te explicaba. Claro. Entonces, la pusimos en la cama, porque hay una cama para agarrarla, para hacer las cosas más cómodas, Ujú. ¿sí? Es una cama especial, ¿no? Yo difiero un poco personalmente de lo que hacen muchas exorcistas en general, de amarrarlo o de utilizar otras cuestiones al poseso para someterlo, porque pues la verdad no deja de ser tu hermano,
¿sí? Claro. Y no deja de sufrir la persona. Claro. Por eso un sufrimiento verdaderamente grande, muy, 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 muy grande. Entonces, lo que hacemos nosotros es utilizar servidores o otras personas para agarrarlo, o sea, de manera más amorosa, ¿sí? Sin lastimar a la persona. Ok. Entonces, de esta era una niña, ¿no? Entonces, la fuerza era muy grande y literalmente fue así. Padre Pío, ¿no? Que es un gran santo italiano, por favor, ven a la mano izquierda. San Charbel, que es un santo libanés, muy bueno, ¿sí? Por favor, ven a la mano derecha. San José, ¿no? El esposo de la Virgen, ¿sí? Ven con el niño, porque siempre está cargando el niño, ¿no? Ven a los pies, ¿sí? Y es como que, encárguense ustedes, ¿no? O sea, a ver, nosotros, Claro. híjole, ya no podemos, ¿no? Y fue como que, bueno, a ver, suéltenlo, ¿no? O sea, o sea, imagínate, o sea, a ver, estamos, o sea, en el forcejeo, en las cosas, y hicimos esa oración, ¿no? Así, un poquito más larga, pero simple, o sea, pero nacida del corazón. Y fue como, bueno, vamos a soltarlo. Y como, es muy difícil, ¿no? Claro. En eso lo soltamos. Y fue, o sea, literal, así, el poseso, obviamente, el diablo se quiere vengar, ¿no? Y quiere hacer daño a la persona misma, a los que le ayudan, a todos alrededor, ¿sí? Entonces agarró e hizo así, cuando estaba así, no había nadie, y de repente, ¡pum!, se le pone la mano sola y se le somete. Agarra la otra mano, hace así, y no llega a tocar a nadie, y ¡buruk!, se le somete, Oh. ¿sí? Y ves y escuchas cómo el poseso, o sea, en este caso el diablo, mismo se dirige hacia la mano, ¿no? O sea, hacia la mano, o sea, lo visible, uno no ve nada, o sea, no es místico, no es nada, pero ve y le dice, Pío, suéltame, Wow. Charbel, suéltame, Wow. ¿no? Justo donde nosotros dijimos, ¿no? Y pedimos la asistencia De ellos. de ellos. Y tú veías literalmente cómo pone mucha fuerza. O sea, está, y tú ves que no se mueve. Y literalmente es algo inexplicable que muchos pueden creer, muchos no, pero yo soy testigo ocular de esas eh, cosas paranormales, ¿sí? Porque no hay de otra palabra, Claro. ¿no? De esas asistencias de los santos cuando uno se las pide. De esa asistencia de Dios cuando uno lo invoca. Me has dejado de lado, amigo. O sea, de verdad, sin palabras. Sin palabras, porque prácticamente lo que me dices es como se ven las películas. O sea, hay películas que se basan tanto en la realidad que a veces suele hasta difícil creer para el más escéptico que algo está sucediendo, ¿no? Claro. Por ejemplo, otro engaño que nos hace el diablo es meternos miedo, ¿sí? Bueno, yo creo que el engaño principal es la distorsión de la realidad, ¿sí? La distorsión de la verdad. ¿Por qué? Porque te da como cositas que son verdad para engancharte y después, sin que te des cuenta, te engaña y te somete, ¿sí? Y como que estás en su poder, ¿sí? Y eso, a ver, puede haber muchas. Algo que me gustaría contarte, ¿sí? Que yo creo que es un tema muy tabú, muy polémico, y yo creo que muchos lo pensarían. A ver, Dios es tan grande, sí, y hace milagros, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué visiblemente, ¿m? cuando uno acude a prácticas que no son de Dios, la gente se cura? ¿M? Claro. Como brujería, como un brujo, un babalao, etcétera, ¿sí? Entonces, sí, claro, porque a ver,
ante la desesperación del ser humano, ¿sí? Que en realidad la desesperación es del diablo porque de Dios es la esperanza, Claro. es la antítesis, ¿no? Entonces, ante la desesperación de uno por verse también uno y por ver a su ser querido bien, en todo sentido, enfermedad física como enfermedad espiritual, o sea, las dos, ¿sí? Pues uno a veces no va por el camino tan correcto, Claro. ¿sí? Nos ha pasado a todos, mínimo en el pensamiento. Pero la realidad o los resultados, pues a veces sí son positivos. Y tú dices, a ver, o sea, si el diablo es tan malo, ¿no? Si el diablo nos odia tanto, no nos quiere, ¿por qué nos cumple? ¿No? Claro. ¿Por qué lo sana? ¿Por qué etcétera? Claro. ¿Sí? Y es algo interesante. Fíjate que a mí lo que me asombra, me sorprende, es cómo es que dice esto con tanta paz, tranquilidad y hay una sonrisa en tu rostro en el que, pues yo creo que tienes paz y un muy grande don a esto, ¿no? Y yo me siento tan en paz hablando contigo en esto, o sea, tranquilo, con todo el respeto que existe a ciertas situaciones, que me da confianza permitirme si has vivido alguna otra cosa aparte de esto, porque lo cuentas de verdad con una fe Claro. que se nota, que creo que todas las personas que están ahí quieren saber si has vivido alguna otra cosa, alguna experiencia, no sé, con alguna otra cosa que te haya marcado. Sí, claro. A ver, fueron muchos años. Fue casi diario y a veces en un día no solo era uno, sino era, no sé, a veces 10 al día. Sí, entonces he vivido muchas experiencias hasta de risa. Sí, y por ejemplo, una de risa que a mí me gusta mucho fue que, como tú bien sabes, yo crecí en México, pero mi lugar de nacimiento fue Argentina, Claro. ¿sí? Y hay una canción muy mexicana, como un himno que se cantaba en la cristiada, que es somos cristianos y somos mexicanos, guerra, guerra, sí, ¿no? Es muy conocida, ¿sí? Un exorcismo puede durar 1 minuto, Ok. como puede durar 10 horas. Wow. Ahí, ahora sí que está la entrada, pero no está la salida, ¿sí? Eso es a base de fe, a base de Dios, ¿sí? Y a base de lo que la persona necesite, ¿sí? Uno se puede dar, según el caso, un margen, ¿no? Como una operación, ¿sí? Pero en la operación tú sabes que pueden surgir muchas cosas, ¿sí? Esto es lo mismo. Entonces, me acuerdo un caso que ya llevábamos 3 horas rezando. Y después de 3 horas, digamos que cualquier persona Se cansa. se cansa, es medio tedioso, ¿no? Entonces empezamos a cantar, porque dice San Agustín, el que canta ora 2 veces, Wow. ¿sí? Después Benedicto XVI dijo, pero el que canta bien, ¿no? ¿Qué es más difícil? Que es más difícil, ¿no? Claro. Entonces empezamos a cantar y justamente empezamos a cantar esa canción, ¿sí? Ok. Somos cristianos y somos mexicanos. Y en eso el diablo, el poseso, me voltea a ver, ¿no? Y me dice, cállate, tú no eres mexicano. Ay, no, de verdad. Sí, No me digas eso. de verdad. Pues te da mucha risa, obviamente, ¿sí? Claro, a ver, lo hace a propósito. Lo hace, a ver, súper a propósito, ¿por qué? Te está tentando. Claro, te está desenfocando de la oración, Wow. que es un ejemplo simple, ¿sí? Es un comentario que hizo, pero en realidad tiene un trasfondo enorme, porque eso nos hace nuestra vida, Claro. ¿sí? Con cosas que no nos damos cuenta, pero al fin de cuentas nos alejan de Dios. Claro. O sea, Sutiles, ¿no?
A ver, no digo que la risa sea mala, al contrario, ¿no? Pero en este caso fue un medio que él utilizó, ¿sí? De un momento serio, Claro. ¿sí? De un momento de oración Te quiso romper. que quiso romper. Exactamente. O sea que ¿Sí? lo que se ve en las películas, por ejemplo, en El exorcismo de Emily Rose, las psicofonías y todo eso de que una voz que es o sea, indescriptible, terrorífica, se puede manifestar dentro de una envoltura que es el cuerpo, ¿no? Por supuesto, para infundirnos miedo, para infundirnos desesperación, para infundirnos, a ver, cualquier cosa que nos aleje de Dios. De inestabilizarte. E inclusive con cosas buenas, ¿eh? O sea, la risa, algo lindo, existe la risoterapia, Claro, ¿sí? Que es algo hermoso, claro. que no necesariamente con cosas grotescas, cosas malas, al contrario, con cosas buenas, Claro. ¿sí? Pero que es un medio y es un canal que se utiliza, que se mal utiliza, ¿no? Y que eso nos hace alejar de Dios. Qué cosas. Fíjate que ahorita que me cuentas todo esto, yo tengo una anécdota que recuerdo que recurrí contigo a su tiempo, de un amigo mío, porque pues te conozco de toda la vida, eh, en la que a mí me impactó mucho cuando me lo contó, porque esa persona se alejó mucho de todo. Se alejó mucho de la sociedad, de su familia, de muchas personas. Se puso muy mal. Se le caía el cabello, se le quedaron las uñas, no dormía. Hasta que un día, en confianza, se abrió y contó pues lo que había vivido, ¿no? Resulta que ese amigo veía a una niña que, que la seguía a todas partes. Pero eso fue como, ¿qué te gusta? Como 3 meses más o menos. ¿Mm? Todos los días se le aparecía de que, no sé, en la calle, al otro lado estaba la niña parada. Y él la describía como una niña que tenía un batón blanco, ¿ok? Que tanto es así que hasta cuando estaba en el baño, en la regadera, afuera decía que esa niña la estaba esperando. Tanto fue el miedo que una vez como que acudió a contarle a sus padres. Y sus padres un día fueron a un desayuno y en ese desayuno una persona escuchó lo que estaba hablando uno de los padres de este amigo. Y le dijo, ¿sabes qué? Ven aquí con nosotros, conozco a alguien que te puede ayudar. Desconozco a dónde haya ido, con quién haya ido, pero me contó lo que pasó en ese momento. Dice que cuando él entró como a una sala de oración, que estaba mucha gente, y que en ese momento como que todos empezaron a rezar, y que esta persona se durmió, o sea, se desconectó. Cuando despierta, dice dice mi amigo que cuando lo ve, sus padres estaban abrazando. Y al estarlo abrazando, le contaron que él se puso a llorar todo el tiempo, que entró como que en ese trance y empezó a hablar idiomas que en su vida le habían escuchado. Como si alguien se hubiera manifestado dentro de él. Resulta que después de todo esto, estuvo como un ritual en los que tenía que ir a bañarse al mar con agua salada, de muchas cosas que no sé qué signifique la verdad. Pero resulta que un día van y en su casa desentierran en un sitio específico como un santero, no lo sé, yo quiero pensar que fue así. Le dijo, escarba aquí. Y cuando escarba, encontró un frasco de mayonesa viejo con su pulsera de nacimiento, cabello, cosas de sus padres. Claro. Después de eso, como que tuvo muchos periodos de sanación y sanó. Yo recuerdo que yo te empecé a contar en ese momento, cuando antes de que, porque pues era un amigo que quería, que me dijiste, tráelo porque necesita ayuda. Pero por más que pasó, yo perdí el contacto. Hasta que después de todo este tiempo que no lo vi, me contó todo lo que había pasado. Y yo
Y yo choqueado, Claro. porque todo lo que me estás diciendo ahora tiene sentido. Exactamente. Exactamente. Todo esto se estudia, ¿sí? A ver, uno no nace sabiendo nada, ¿sí? Todo esto hay que estudiarlo, ¿sí? Y una de las materias, ¿no? Y uno, se puede decir carismas también, es el de discernimiento, que puede ser uno de los más difíciles también, porque discernir es tomar una decisión si es para un lado o si es para el otro, Claro. ¿no? Entonces, eh, el tema de la vida espiritual, ¿no? Tiene que ver mucho con el discernimiento, ¿sí? Porque lamentablemente, como te decía, el diablo va a intentar engañarnos. Claro. E inclusive engañarnos con cosas naturales, ¿sí? No tanto sobrenaturales, sino que cosas inexplicables, ¿no? ¿Cómo va a aparecer la pulsera de nacimiento? Es que, ¿Cómo va a hacer eso? O sea, es como que, wow, ¿no? Pero para él, pues no es mucho. claro, Para él es, primero que nada, es de una naturaleza angélica. Nosotros somos de naturaleza humana, ¿sí? Ahí es diferente, ¿sí? O sea, uno, no nos podemos comparar, ¿no? Y dos, eh, tiene más poder. claro, No porque Dios se lo da, al contrario, sino por parte de una naturaleza, ¿sí? Esto es lo mismo, un perro puede tener más poder o más fuerza que una hormiga. claro. ¿Por qué? Pues porque son naturalezas diferentes, Sí, sí. ¿sí? El tamaño, etcétera. ¿Mm? Entonces, efectivamente, acá lo que pasó con este conocido tuyo, ¿no? Em, evidentemente hizo prácticas, eso de la playa y todo eso, no son rituales, ¿sí? Que yo digo que son engaños del enemigo, ¿sí? Ok. Una de las cosas que habías mencionado de cómo salir de todo esto, ¿sí? ¿Por qué la gente o por qué tu amigo fue a la playa? ¿Por qué hacen las cosas, no? A ver, por desesperación, lo que sea, por amor, a ver, no importa. Pero ¿por qué quieren salir? ¿Sí? O sea, quieren estar bien, al fin de cuentas, Claro. ¿sí? Entonces, de la manera interna, de la manera del corazón, ¿cómo, cómo salir de esto? Te voy a contar una anécdota, ahora sí como para los niños, ¿no? Sí, sí. Que le dice el niño a la abuelita, ¿no? Abuelita, yo quiero ser bueno, ¿sí? Pero a veces no me sale, a veces no puedo, ¿sí? Hago el mal que no quiero, ¿no? Claro. Después me puedo sentir mal, después me puedo, arrepentir, lo que sea, pero sin embargo lo hago, ¿no? Entonces, la abuelita le dijo a este niño, mira, en nuestro interior, en nuestro corazón, hay como dos cachorritos, ¿sí? Vamos a decirle que como uno negro y uno blanco, ¿sí? Uno bueno y otro malo, ¿sí? Y siempre, siempre, siempre están en lucha, uno con el otro, ¿sí? Y le pregunta, ¿quién crees que va a ganar? Y el niño dice, pues no sé, yo quiero que gane el bueno. Y le dice la abuelita, claro, pero va a ganar al que más alimentes. Porque al que más alimentes va a crecer, Claro. va a ser más fuerte, va a ser más grande y evidentemente le va a ganar al otro. Entonces, según tus acciones, según tus pensamientos, según lo que uno haga, ¿sí? Es al que estás alimentando más. Wow. Entonces, evidentemente, si hacemos cosas buenas, acciones buenas, ¿sí? Sí, pensamientos buenos, ¿sí? A ver, no pensamientos positivos, son cosas diferentes, ¿sí? Sino que cosas que cuidándome de lo que veo, de lo que escucho, de dónde voy,
¿sí? Si estoy manchando mi cuerpo con acciones que no son correctas, estoy manchando mi mente, ¿sí? Con cosas grotescas, estoy manchando mi corazón, pues evidentemente, ¿a quién estoy alimentando más? Al ¿Y malo. quién va a ganar? Pero si estoy cuidándome, si estoy haciendo cosas, ahora sí que para el bien, ¿a quién estoy alimentando más? Y ese es el que va a ganar. Claro. Esa es la manera interna, ¿sí? Ahora, de la manera externa, evidentemente, las prácticas de Dios, ¿sí? Y volviendo un poquito al punto donde te decía, el por qué no asistir a una práctica o algún ritual, ¿no? En este caso, como tu amigo, ¿no? ¿Por qué no son de una manera positiva? Puede ser a corto plazo, ¿sí? Pero en realidad te voy a poner otro ejemplo muy fácil, muy fácil, muy fácil. Es como la comida chatarra y la comida saludable, ¿sí? Tú tienes una necesidad, que es hambre. Esa hambre, digo, llámale enfermedad, llámale, digo, whatever, ¿no? Es una variable, Claro. pero es una necesidad, algo que tú quieres, ¿sí? Y tienes dos maneras. O la comida saludable, que es más difícil de conseguir, es más fea, Más cara. más cara, más tequiosa para todo, hay que agarrarle mucho gusto, o sea, pero que es sana, que es buena, que sabes que no te va a hacer mal, ni a la corta, ni a la larga, Claro. ¿sí? O la comida chatarra, que es riquísima, que lo encuentras en cualquier lado, que todo el mundo te habla de eso, ¿sí? Pero que sabes que te va a hacer mal, ¿sí? Y ahí depende de uno, del cuerpo, ¿sí? En este caso porque es comida, ¿sí? Si te va a hacer mal, luego que la comes O después. o después. Pero sabes que mal te va a hacer, Claro. ¿sí? Pero las dos van a saciar esa necesidad. Entonces, visiblemente, ¿sí? Puede ser que te hayas curado, puede ser que haya salido el problema. Pero el diablo, y esto quiero que lo tengas muy claro, el diablo no perdona. Dios siempre te va a perdonar. Siempre perdona al que se arrepiente. Pero el diablo no. El diablo nunca te perdona, ¿sí? Y cuando uno le juega el chingón, le juega al que puede, ¿no? Él no, porque él no perdona. Como dice la frase, ¿no? No juegues a ser cristiano o no juegues con Dios, porque el diablo no juega a ser diablo. Claro. Entonces, es para salir de todo eso, evidentemente, Dios se puede ver como esa comida saludable, ¿no? Que también es una enseñanza para nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ser de corazón, no tiene que ser por algún interés, Claro. Ni obligado, ni nada. ni obligado, porque si no, estamos jugando, Claro. ¿no? Tiene que nacer de ese corazón, y ese corazón y eso que te deja nacer, eso es amor. Y es lo que yo creo que al final es lo principal, ¿no? Invitar a creer, invitar a acercarte y a saber que no estás solo, ¿no? Invitar a buenas prácticas, ¿sí? Invitar a ser mejor persona, ¿sí? A invitar, a ver, yo no digo que tienes que rezar, no digo que tienes que ir a la iglesia, a ver, no, Dios puede estar en todas partes, ¿sí? Pero evidentemente hay lugares, pues es como, a ver, puedes comer en tu casa, puedes comer en la calle, puedes comer en un restaurante, ¿no? En un lugar apropiado para comer. Claro. Sí, es lo mismo que pasa con Dios, con la iglesia o con las prácticas buenas. Yo creo que para ir cerrando este episodio de nuestro podcast, yo creo que en resumen es una muy buena idea tanto que la medicina científica como la medicina del alma, que es la religión, lleven un camino, porque a veces van a haber enfermedades que
que por más difíciles que sean, que por ejemplo enfermedades psiquiátricas o todo esto que era de lo que hablábamos al principio, puedan llegar a su tratamiento pleno, siempre va a ser bueno, pues ese sanamiento del alma, ¿no? Claro. Para... Y hay algo muy importante que a mí me encantan los refranes y los dichos, ¿sí? Porque pienso que tienen un enriquecimiento y una verdad muy buena, ¿sí? Hay un refrán que dice, zapatero a sus zapatos, ¿sí? Yo creo que es algo muy importante para los dos bandos, ¿sí? Que tanto el médico no se crea sacerdote, ¿no? Como el sacerdote no se crea médico, ¿sí? O sea, que conozcan los límites ambas personas, ambas ramas, que se puedan complementar los dos, que para mi punto de vista se tiene que hacer, ¿sí? Pero para hacer ese discernimiento no se tiene que uno dé el diagnóstico del otro, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, zapatero a sus zapatos. Para finalizar te quiero preguntar dos cosas. Una, acerca de cuál es la importancia de la unción del enfermo cuando el paciente pues está en su estado crítico. Y la segunda, algo que pasa en los hospitales muy seguido cuando un médico está viendo a un paciente que está en su etapa final. Es algo muy raro que a veces alegra a la familia, pero cuando lo vemos sabemos que son sus últimos días, ¿no? Existe una fase en la que cuando el paciente, no sé, un ejemplo, los ancianitos, que llegan, se fracturan alguna costilla, lo que sea, cualquier situación, están en una etapa, pues llegaron, aparentemente tuvieron mejoría, pero empiezan a descender sus síntomas y todo a empeorar, hasta que dices, este paciente no hay nada más que hacer. Ves sus resultados, está mal, y de la nada de un día a otro está con su familia, y ¡pum! Como si no tuviera nada. Consciente, bien, feliz, tranquilo, platicando con todos, acordándose de todo. Y para nosotros, cuando vemos eso, es un signo de que ya se va a ir. Y es un signo de que no hay nada más que hacer y de que ya se va a ir de esta tierra. Sí, va a partir, claro. Esto causa mucha alegría a los pacientes porque dicen, pero si mi familiar estaba bien, ¿por qué después de estar mal se puso súper bien y se murió? Claro. Porque para nosotros cuando vemos esto, por más que veamos los síntomas, es que es como su último aliento, en el que puede ser que a nivel espiritual se permita despedirte de la gente, de la familia, que es un momento muy bonito, pero sin embargo es el último aliento de los pacientes enfermos. Entonces quiero que me platiques si sabes algo de esto y también la importancia de la unción del enfermo, porque ¿qué pasa si no te hacen unción del enfermo antes de fallecer o cómo queda eso más allá? Bien, para tu primera pregunta de la unción de los enfermos, la unción de los enfermos es un sacramento. ¿Ok? ¿Sí? Del cual antes se le daba a los que iban a morir. ¿Sí? Hoy por hoy se llevó más a plenitud ese sacramento, el cual se le da a toda persona que tenga un riesgo, ¿sí? Por eso dice unción de los enfermos. Antes la enfermedad era sinónimo de muerte. Claro. Porque la medicina no era tan avanzada, porque había la mortalidad era mucho más que la de hoy, ¿no? Entonces, en realidad la unción de los enfermos es tan importante que es una preparación que uno le hace al alma, que la da el sacerdote o el diácono, nada más, ¿sí? El cual prepara el alma para encontrarse con Dios. En realidad, pides una sanación con eso. Que muchas personas se han sanado gracias a eso solamente, ¿sí? Digo, con las manos de los médicos también, porque todo forma parte de una cadena, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Sí? Y como que todo ayuda para que el vaso se llene. Claro. ¿Sí? Entonces, la unción de los enfermos es tan importante que, primero que nada, tienes que estar bautizado. Okay. Segundo, hay que estar confesado. ¿Sí?
Digo, el sacerdote lo puede hacer en ese momento todo, ¿eh? Claro, o sea, no. Eso es a lo que iba, porque hay gente que nunca pasó nada, o no creyó, o no nada. No hay problema, se Ok. puede hacer así, ¿sí? Hay un artículo, una parte en la iglesia que se llama Articulus Mortis, ¿sí? Que me encanta, la verdad que es uno de mis favoritos porque es la excepción de toda regla, No, ¿sí? Dice San Agustín, la excepción de la regla reafirma la regla, claro. ¿sí? Entonces, ahí te habla de todo lo que se puede hacer en el hecho de muerte, ¿sí? De manera espiritual, obviamente, ¿sí? Entonces, se puede hacer, se puede bautizar, se puede creer en Dios, se puede arrepentirse, no importa lo que hayas hecho, ¿sí? Dios te ama y Dios siempre va a estar con los brazos abiertos, ¿sí? Y te ama de una manera que dice la Virgen, si ustedes supieran cuánto les amo, llorarían de alegría, porque es un amor tan grande, ¿sí? Que no se puede comparar con nada de lo que hay en la tierra. Mm. Santa Margarita de Alacoque es una santa francesa muy buena. Ella estaba en Francia, en un convento, estaba a 30 grados bajo cero, ¿sí? Con un frío muy grande, ¿sí? Y se le aparece Jesús y le dice, mira, te voy a regalar una astillita así diminuta de mi corazón, ¿sí? Y se le infundió en su alma. Bueno, imagínate, 30 grados bajo cero, y ella decía, por favor, abran las ventanas, que no puedo con este fuego y este calor que tengo. No. 30 grados bajo cero. Entonces, y eso es una prueba fehaciente, ¿m?, del amor que Dios nos puede tener. Respondiendo a tu segunda pregunta, no me acuerdo. Sí, que en base a cuando nosotros vemos a un paciente Ya. que ya se va a morir y tiene su última fase, que es nosotros le damos como el último aire, el último adiós, y que Claro. no hay nada más que hacer. Claro. Efectivamente, Dios otorga muchos regalos, ¿sí? En vida, en muerte, en el hecho de muerte, en siempre, ¿sí? De hecho, el don, la palabra don es regalo, ¿sí? Entonces, bueno, dones puede haber, el don de Dios, etcétera, es regalo, ¿sí? Claro. Que Él nos da, ¿sí? Así como su Hijo nos dio. Entonces, efectivamente, pasan ese tipo de cosas y te voy a contar 2 anécdotas muy rápidas, ¿sí? Muy lindas que me ha pasado, ¿sí? Yo he participado en una asociación de niños con cáncer, ¿sí? En esa asociación, pues bueno, hay de todo, ¿sí? Hay que han fallecido, hay sobrevivientes, testimonios de los padres, los médicos, ¿no? Es algo muy, 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 muy lindo, la verdad. Y en este caso, sí, de hecho hay un libro también acerca de esto, de todas las anécdotas que han pasado, es muy bonito, ¿sí? La fundadora de esta asociación es una gran amiga mía, ¿sí? Pero te voy a contar estas 2 anécdotas que dan justo con esto. Había un niño en coma, ya, pues ya, o sea, en sus últimos adioses, ¿sí? El cual él luchaba por sobrevivir, pero el cáncer ya tenía metástasis, o sea, ya era demasiado, ¿sí? Tenía, y solo, no sé cómo se dice, ¿no? Pero la máquina era lo que lo mantenía vivo, Claro. ¿sí? Dice la tanatología que hay que despedirse del paciente. ¿Por qué? O sea, los seres familiares o los seres más queridos se tienen que despedir de él, porque él, como lucha por la vida, ¿sí? Por más que su cuerpo ya no pueda, él sigue luchando para no dejar a los vivos, a sus seres queridos, un vacío, un dolor, ¿sí? Entonces, es importante de las 2 maneras. Digo, si estás consciente, ¿no? Pues sí, despedirse para eso. Y si pues no puedes, en este caso de este niño, ¿no? Que estaba en coma,
pues los seres familiares o los seres más queridos o más directos, despedirse de él. En este caso es un niño, ¿sí? Y en este caso en particular era la madre la que se tiene que despedir. Pero ve tú a decirle a una madre que se despida de su hijo. Claro. O sea, es muy difícil, muy fuerte. Evidentemente, la madre se sentó a su lado y no pudo decir ni una sola palabra y Mar de llantos. un mar de llantos, ¿sí? Y fue que ahí entramos nosotros como la asociación, ¿no? Entre esta amiga mía y todo, ¿no? Y tratando de hacerla de madre, despedirse. No, pues mira, nosotros la vamos a cuidar, va a estar bien, no te preocupes. O sea, tocan la puerta. ¿Sí? Y era otro niño, compañero de él de habitación, cuando los dos estaban, a ver, no bien, pero bueno, Convivieron. convivieron, ¿no? En el hospital y todo. Y decía, oye, ¿me dejan hablar con él? ¿Me puedo despedir de él? Y los dos, pues sí, eran amigos, se conocían, o sea, y bueno, claro que sí, mi amor, dale, pásale. Se pone a su lado, 10 años el niño, ¿eh? A ver, 10 años. Y le dice, lo primero que le dice es, voy a decir Juanito, ¿no? Sí. ¿No? Pero bueno, Juanito, ya muérete, Wow. ya muérete. Yo me morí hace 2 semanas y no sabes lo hermoso que era. Estaba en un campo verde y ahí estaban nuestros compañeros. ¿Te acuerdas de Luisito, de Betito? ¿Te acuerdas de Pedrito? Ahí estaban todos estábamos ahí jugando. Y era hermoso, hermoso. Vino un señor de blanco. Nos regaló una pelota dorada para que nosotros jugáramos con ella. Y era mucha alegría y mucha paz, ¿sí? Pero ese señor de blanco a mí me dijo que yo tengo que regresar. Porque todavía tengo cosas que hacer. Y fue que desperté y estoy acá. Pero tú ya muérete, ya vete allá, ¿sí? Vete a jugar con todos. Que ese señor de blanco es algo hermoso y es algo que no te puedo explicar. Ya muérete porque pronto nos vamos a ver ahí. Oh, No pasaron 2 horas de eso y murió. y murió. 10 años de niño, no va a mentir. Claro. Y por el cáncer, y no es una alucinación eso. ¿Sí? Entonces, es algo hermoso, una experiencia de Dios. Que eso es otro milagro, ¿no? Porque a veces los milagros decimos que son más de sanación, más de visibles, ¿no? Pero qué mejor que una vida eterna. O sea, estar ahí. Claro, ¿No? que te lo cuenten de esa manera, ¿no? De esa manera. Otra anécdota, y con esto ya terminamos, es que muy lindo porque era un niño igual con cáncer, desahuciado, o sea, ni siquiera paliativo, o sea, ya literal, ya estaba en su casa esperando fallecer. Él no tenía, no me acuerdo si le habían ya cortado un brazo y una pierna, ¿no? Pues del mismo cáncer, Sí, para que no hiciera más metástasis, no avanzara más. exactamente, ¿no? Y ya estaba en su casa. Y le dice un día a su mamá, mamá, hoy soñé algo muy lindo, muy hermoso. Vino una señora a visitarme, ¿sí? Era un lunes y me dijo que el jueves iba a venir a buscarme, que me preparara. Y la mamá, gracias mi amor, qué lindo. Imagínate una situación donde muy complicada, Claro. ¿no? En eso pasan los días, ¿no? Y el niño le dice, mami, ¿me puedes bañar hoy? En la mañana. Le dice, mi amor, pues siempre te baño en la tarde para que duermas fresco y y así es como que ya tiene una cierta rutina. Claro. Y le dice, no mami, por favor, o sea, quiero, si me puedes bañar ahora.
Bueno, dijo la mamá, está bien, no hay problema. Y el niño tenía 8 años, Son- ¿sí? Entonces, claro que sí, lo baña, como normalmente lo hacía. Y en eso el niño, cuando termina, le dice, mami, ¿me puedes poner mi traje de primera comunión? Oye, pero ¿no quieres estar más fresco en la casa? Con otra ropa, más cómoda, ¿no? O sea, le dice, no, yo quiero que ese, porque me gusta. Bueno, entonces le pone el traje de la primera comunión, lo acuesta en la cama para que descanse, ¿sí? Y ya, la mamá se va a hacer la comida, se va a hacer un quehacer. ¿Mm? En eso, recuerda el sueño que le había dicho hace unos días atrás. Fue corriendo a la habitación y el niño estaba con una sonrisa, acostado, Ya no estaba aquí. y ya no estaba acá. Y ve el reloj y el jueves a las 12. Wow, Lo que había dicho su sueño. qué impresionante. O sea, qué impresionante, ¿verdad? Todo lo que me has dicho. Yo creo que este tema de conversación merece una parte 2, porque yo creo que podríamos ir hablando horas de esto. De verdad, amigo, te agradezco por toda la experiencia que nos has contado, porque es algo que no se habla comúnmente y es algo que la gente tiene mucha curiosidad. Y sobre todo que hagamos esa énfasis y empatía de que tanto la medicina como la religión son una sola y al final de cuentas pues pueden superar algo más. Te agradezco de verdad por haber aceptado la invitación aquí al podcast de Doctor Yus y te hago una atenta invitación para que podamos hacer una segunda parte. Así que pues si ya saben, si les gustó este capítulo, por favor déjenlo acá abajo en los comentarios. Yampi, te agradezco nuevamente por todo lo que has hecho y les dejo las redes sociales aquí de Piomo Podcast y síganos para más y cualquier cosa, pues aquí estamos. Así termina Medicina sin Rodeos, temporada 2.